Las 4:11. Vamos a hablar con Marta Cohen, que es patóloga pediatra que trabaja en el Hospital de Niños de Sheffield, en el Reino Unido, sobre la vacuna de Oxford que se hizo viral. Les quiero dar un dato que es muy, pero muy importante, porque la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford junto con la farmacéutica AstraZeneca generó anticuerpos en el 100% de los pacientes que participaron del estudio de fase 2. Y vamos a conocer sobre esto y mucho más con Marta Cohen. Marta, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda en Duplex, aquí en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Hola, Sebastián, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por este interés en saber cómo avanzamos. La verdad que sí. Y primero, cuéntenos cómo está viviendo el Reino Unido o la ciudad donde usted está viviendo este tema COVID-19, no solamente con la sociedad en general, sino también con el sistema sanitario. Bueno, nosotros en este momento estamos en una etapa en que ha bajado la crisis. De hecho, nosotros teníamos muchísimas reuniones para preparar los hospitales temporarios, las morgues temporarias, las camas de terapia intensiva, todo. Por suerte yo en Sheffield, que es en dos horas arriba de Londres, nunca lo tuvimos que utilizar, o sea, no nos superó. Y creo que en el Reino Unido en general nos superó. Ahora estamos en una etapa de más tranquilidad, seguimos con la planificación, pero en realidad estamos monitoreando que los casos no se disparen, porque cuando los casos se disparen hay que ir actuando localmente, que es lo que se está haciendo ahora. Yo lo llamo apagar incendios. Claro. Es decir, la ciudad de Aberdeen ayer entró en una fase más restrictiva de cuarentena porque empezaron a aumentar mucho los casos y los contagios. Había pasado hace un mes con Leicester, y es decir, y por ahí pasa con una fábrica que la tienen que cerrar toda la fábrica, o pasó el mismo con el restaurante acá del hospital, que hubo que cerrarlo por 2 semanas. Es decir, que donde van apareciendo los casos, ahí se va haciendo la contención. Y de esta manera estamos trabajando, tratando de que, mientras tanto, en el hospital, tratando todos los pacientes que han estado en lista de espera, que hay más de 4 millones, que no habían sido atendidos por la pandemia, tratar de atenderlos ahora, tratar de que los casos sean diagnosticados para que no se sume cuando venga la segunda ola, que dicen que vendría para el otoño nuestro, que es octubre, noviembre, cuando empezarían a aumentar mucho los casos. Se sumarían los casos de coronavirus, más los casos de la gripe, más los casos que no son coronavirus pero no se pudieron atender, más las secuelas del coronavirus, pacientes que quedaron con secuelas. Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes de estas secuelas? Bueno, las secuelas serían respiratorias, porque obviamente produce un daño alveolar, un daño el alveolo es la unidad de respiratoria del pulmón. Y si el paciente ha tenido una trombosis, por ejemplo, y ha tenido un accidente cerebrovascular, por esa trombosis puede ser neurológica, ¿no es cierto? Esas serían las complicaciones que se esperan más frecuentes. La farmacéutica AstraZeneca, esta multinacional, es anglo-sueca, ¿verdad? Está en asociación con la Universidad de Oxford y están encabezando este estudio que los tiene muy contentos y también con muchas esperanzas. Cuéntenos un poquitito cuál es el estudio que han hecho, cuáles son las fases preliminares en las cuales han avanzado y los resultados obtenidos. Sí, ellos empezaron a trabajar hacia el mes de febrero, trabajaron en animales de laboratorio primero. Es un método común, no es un método revolucionario como sería el de las otras 2 vacunas, Moderna y Pfizer, que es un método mucho más moderno, pero esto es un método como más tradicional, ¿no? Utilizaron primero en animales, en ratas de laboratorio funcionó, y después pasaron a la fase 2. Esta fase 2 es la que se conocen ahora los resultados. Entonces, ellos utilizaron un virus que le produce un resfrío al chimpancé, que es un adenovirus, y de ahí es ChAdOx, de chimpancé adenovirus Oxford, ChAdOx 1, le adicionaron al virus del chimpancé, que no enferma al hombre porque está modificado genéticamente, le adicionaron, viste, las coronitas del coronavirus, ahí tiene las proteínas que son antigénicas, son las que atacan y son las que enferman o matan, y son también las que despiertan la respuesta inmunológica del huésped, del cuerpo humano. Entonces le modificaron eso, lo hicieron no antigénico, pero sí capaz de despertar la respuesta inmunológica,
y se lo introdujeron en inyecciones, en vacunas, a los voluntarios. Eran más de 1.000 voluntarios. A la mitad le dieron una vacuna de meningitis que nadie supo que recibió, y a la otra mitad le dieron la vacuna del coronavirus, y a su vez a algunos le dieron una dosis y a otros les dieron 2 dosis. Y lo que se demostró fue que los pacientes desarrollaron memoria inmunológica, los linfocitos T, a las 2 semanas. Y después, los que recibieron una dosis, el 91% desarrollaron anticuerpos de inmunidad celular, inmunoglobulina G, y el 100% de la inmunidad de la inmunoglobulina G cuando recibieron 2 dosis. Es decir que es muy importante que todos despertaron la respuesta inmunológica, y que se necesitarían 2 dosis. Y también la otra cosa importante es que... 2 dosis, discúlpeme, 2 dosis... de la vacuna. Sí, inoculadas en el mismo momento o con un lapso entre una y otra. Eso no no lo sé, pero pienso que no es inoculada en el mismo momento. Seguramente no es en el mismo momento. Es después como para hacer un refuerzo, una estimulación, claro, sí, es después. Y ninguno produjo efectos serios, más que un dolor de cabeza, una gripe, así un estado gripal de un par de días, que se dieron con paracetamol. Fue frecuente, el 71%, pero no fue ninguna cosa seria, no hubo ninguna muerte, ni ninguna infección por coronavirus, ni nada. Estoy charlando con Marta Cohen, que es patóloga pediatra que trabaja en el Hospital de Niños de Sheffield, en Reino Unido, sobre la vacuna de Oxford que se hizo claramente viral por este 100% de anticuerpos que generó en los pacientes en fase 2. Y le quiero preguntar sobre el plasma, que hay una campaña acá en la República Argentina, no sé si está al tanto de la donación de plasma, que está teniendo muy buenos resultados. ¿No? Acá también se está haciendo, o sea, lo de la vacuna, la donación de plasma se hace acá, se hace allá, e incluso lo de los caballos, que están probando en muchos lugares. El suero de caballo. Bien, el suero de caballo, sí. Eso está bien porque con seguridad es eficaz. No sé en qué porcentaje de pacientes, pero sí, porque obviamente le da los anticuerpos que la persona necesita para pues son anticuerpos neutralizantes, entonces para neutralizar al virus. Pero lo que pasa es que lamentablemente esa persona, si recibió los anticuerpos, va a quedar expuesta de cualquier manera porque no pudo producir anticuerpos, por eso se enfermó tanto. Pero incluso las personas que dieron el plasma, a los 2 o 3 meses se le van los anticuerpos. Claro. Es decir, que los anticuerpos en general dura poco, pero lo que estamos viendo es si lo que va a durar es la memoria inmunológica. Y por eso se necesita como mínimo unos 6 meses para evaluar esos pacientes, de que por lo menos 6 meses de inmunidad la preserven, la sigan manteniendo. Claro, y ahí está esta vacuna que están desarrollando ustedes, que hasta el momento tiene un gran poder inmunológico. Claro, pero nadie sabe si los anticuerpos van a perdurar en el tiempo o si se van a extinguir. Si los anticuerpos se extinguen a los 3 meses no tenés respuesta, ya no sirve. Claro, lo mismo que nada. Lo que se necesita es 6 meses como mínimo. Idealmente serían 12 meses, pero bueno, como mínimo vacunar a la población del mundo. Y ahí está el gran tema. ¿Hasta cuándo no? ¿Se convivirá por siempre con esto, con vacuna o sin vacuna? No. La virulencia baja de COVID-19 a medida que pasa el tiempo, sigue siendo la misma y actúa de forma distinta según a quién ataque y según las patologías que tenga y cómo reacciona el cuerpo. Bueno, con respecto a que si esto va a durar de por siempre, no creo, porque las pandemias suceden cada 100 años y duran 2 o 3. Entonces, obviamente matará a mucha gente probablemente si no hay una vacuna. Yo soy optimista y pienso que la vacuna va a ser exitosa, o alguna, si no es esta será otra. Y con respecto a la letalidad del virus, es un virus que no tiene una gran letalidad, es un 0,28, o sea, 0,28 personas mueren, 0,28 de incidencia, % de incidencia de mortalidad, no es alta. Lo que pasa que es un virus muy altamente infeccioso y ha mutado y se ha hecho más infeccioso. No se ha hecho más letal, pero se ha hecho más contagioso. Entonces, por eso es que también se disemina de una manera rapidísima. Es muy importante lo que acaba de decir. Y el tema de las secuelas, ¿algunas personas que han perdido el olfato luego no lo vuelven a recuperar o esto no es frecuente? Bueno, en realidad se dice que no se recupera inmediatamente. Todavía esto se está evaluando, pero sí se tarda bastante en recuperarlo. O sea, uno se puede recuperar físicamente,
pero el sentido del olfato, seguir, porque obviamente afecta el sistema nervioso, ¿no es cierto? Y esto sigue perdurando. Yo tengo una amiga que tuvo COVID y la pérdida del olfato le duró muchos meses. Muchos meses. Y el que se contagie, hago la misma pregunta, le hice a otro profesional, a otro colega suyo, y me dijo que no, pero quiero saber su opinión. ¿Quien se contagie de COVID puede volver a contagiarse? No se sabe. Eso es lo que nadie sabe, no se sabe. Por eso lo de la vacuna, y eso es lo que yo le decía con esta persona, que usted me daba la hipótesis de que usaba suero, ¿no? Entonces yo digo, sí, o sea, un paciente que necesita suero para tratarse, porque está muy enfermo, porque no puede desarrollar anticuerpos e inmunidad para defenderse. Ahí está la clave. Una cosa es crear la inmunidad que realmente le ponga barrera al 100% al virus si quiere volver a atacar. Y no está en el cuerpo solamente por un lapso determinado y luego se diluya. Entonces, dos cosas. Uno, la persona que recibe los anticuerpos se cura del coronavirus porque le donaron anticuerpos, esa persona seguramente se podría volver a contagiar porque evidentemente no tiene defensas, no hizo anticuerpos, no hizo inmunidad. Pero a su vez, las personas que han tenido enfermedad, han llegado a ser donantes porque han tenido niveles altísimos, a los 2 o 3 meses los anticuerpos desaparecen de la sangre. Desaparecen de la sangre. Entonces, eso es por qué no se sabe si siguen siendo vulnerables, si se pueden volver a infectar o si quedaron, aunque no tengan anticuerpos, quedaron defendidos por la memoria inmunológica de los linfocitos T. Y eso es lo que también se está analizando. O sea, que no es seguro que si usted tuvo, no pueda tener. Eso estoy absolutamente segura. Ahí está. Es muy importante. A ver, le voy a hacer una pregunta que muchos están preguntando y es muy difícil de responder. Dentro de lo que ustedes están desarrollando, ¿están manejando alguna fecha para ir hacia la fase final que les pueda asegurar este 100% de inmunidad? ¿O eso es muy, muy despacito, muy de a poco, porque los muestreos son muy, muy lentos de hacer? ¿Cómo están con esos tiempos? Bueno, cuando vos me incluís a mí, yo no soy parte del equipo. Yo soy una patóloga pediatra que lee la bibliografía. Pero la tercera, o sea, me quiero aclarar a ver si después piensan que soy del equipo. No. Mira, en la fase 3, que se están probando más de 10.000 personas, voluntarios, de la misma va a replicar la fase 2, pero en vez de con 1.000, con 10.000, más de 10.000. Eso termina a principios de septiembre. Si los resultados son similares, quiere decir que con 2 dosis se obtiene, ya ahora les están dando 2 dosis, la vacunación es eficaz, que no hay efectos adversos serios, etcétera, es fantástico, estamos más cerca. Pero sin embargo, recién hacia fin de año vamos a saber con certeza, o se va a saber con certeza, si la vacuna es realmente eficaz. ¿Por qué? Porque se necesita demostrar que los anticuerpos y la defensa del organismo, ya sea con linfocitos T y B o con linfocitos T solamente porque los otros desaparecen, sigue persistiendo y sigue defendiendo el organismo. Entonces la vacuna podemos decir que es eficaz. De cualquier manera, si la vacuna no es eficaz, eso también es una probabilidad. Es decir, que la inmunidad dure 2 meses, por ejemplo. ¿Por qué es? Porque mira, el coronavirus existe. Es un virus que existe siempre. No este coronavirus, este es un coronavirus mutado del coronavirus de estación que tenemos todos los años que causan resfríos o gripe. Este es una mutación de eso. Y sin embargo no hay vacunas para el coronavirus. Este hecho de que se haya llegado a una etapa tan avanzada de la vacuna en 7, 8 meses es muy alentador, porque solamente 1 de cada 10 vacunas que se comienzan a desarrollar son exitosas. Ahora, si no se desarrollaran anticuerpos con esta vacuna, bueno, también está la de Moderna, está la de Pfizer, o sea que hay varios que están en etapas similares y que, bueno, si no es esta, será alguna otra, espero. De cualquier manera, si no, mientras tanto, y si no, tenemos que cuidarnos con el aislamiento social, el distanciamiento social. Excelente la explicación. Gracias por este momento, doctora, gracias por atendernos en esta hora de su día, que allá en Sheffield, ¿qué hora es? 8:30 casi. 8:30, ¿ya se cena? Y acabo de dar una charla de 2 horas a los pediatras de Ushuaia.
Está un poco cansada, Marta, el día de hoy. Va a llegar a la casa y le va a decir, ¿qué tal el día? Y la verdad, un poco agotador. ¿Qué te puedo decir? Pero es por una buena causa. Y lo apreciamos muchísimo. Marta, un saludo a la distancia. Gracias por atenderme. Muchas gracias. Adiós. Hasta Por luego. favor, Marta Cohen, la doctora patóloga pediatra que trabaja en el Hospital de Niños de Sheffield.